Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 7. Hoy vamos a estar yendo a través de las 10 plagas y por lo tanto vamos a tomar bastantes capítulos. Va a ser del capítulo 7 al capítulo 12. Vamos a estar orando para que pedir al Señor que nos ayude a poder beneficiarnos de la palabra de Dios y que me ayude a mí a predicarla. Estoy saliendo de estar enfermo y me ponía a pensar, bueno, la semana pasada el pastor Sugel venía a predicar y le pasó algo, estaba enfermo, ahora vengo yo y me pasó algo, estoy enfermo. Algo debemos estar haciendo bien, que en el púlpito están puros enfermos. Vamos a orar que el Señor me fortalezca y me ayude igual para proclamar la palabra y que podamos ser pastoreados por el Señor Jesús en su palabra. Señor, gracias porque tú no nos pides ser fuertes o inteligentes o carismáticos o grandes, sino que nos pides confiar en ti, depender de ti, buscarte a ti, porque tú eres el fuerte, tú eres el poderoso, tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el maestro. Señor, cuando soy débil, entonces soy fuerte porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Y Señor, te pido, usa tu palabra para ministrarnos el día de hoy, para edificarnos, para pastorearnos, para salvar almas que han estado por tanto tiempo rebelándose contra ti. Que hoy sea el día de su salvación y para edificar tus ovejas, algunas débiles, algunas descarriadas, que regresen muy cerca de ti hoy, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje de hoy es Sabrán que yo soy el Señor. Eso es una parte de nuestro texto bíblico. Y yo creo que al decir esto, Dios resume muy bien todos estos capítulos, que como ven es del capítulo 7 hasta el 12. Es bastantes capítulos. Sin embargo, el punto de estos capítulos es el mismo. Es Dios dándose a conocer. Yo creo que es apropiado comenzar con un recordatorio de qué es lo que ha estado pasando en Éxodo, ¿verdad? Cuando empezamos a leer el libro de Éxodo, vemos que Israel estaba en Egipto, estaba muy bien, estaba prosperando, estaba multiplicándose y llenando esa tierra, hasta que se levantó un faraón que no conoció a José y empezó a oponerse a este crecimiento de Israel y empezó a tratar de detener el crecimiento de Israel mediante la persecución. Él buscó matar a todos los niños hebreos que nacieran, echándolos al río. Y en medio de eso, Dios decidió proteger
a un bebé y levantarlo creciendo en medio de dos pueblos, los hebreos y los egipcios. Adoptado por la hija del faraón, se volvió parte de la familia del faraón. Creció entonces Moisés como un hebreo en medio de egipcios, hasta que no soportó un día ver la injusticia que se hacía contra sus hermanos. Y tomando venganza, mató a un egipcio y lo escondió en la arena, pensando que la gente no se iba a dar cuenta, pero lo descubrieron. Y al darse cuenta de que Moisés había tomado el lado de los hebreos y estaba matando egipcios, el faraón buscó matarlo y Moisés tuvo que huir. Huyó al desierto y en el desierto permaneció. Ahí se encontró con una tribu, los madianitas, y ahí Dios le proveyó una esposa y una familia y le dio hijos, y vivió pastoreando el rebaño de Jetro, su suegro, por 40 años, hasta los 80 años, donde Dios, el mismo Dios que había rescatado a Moisés de las aguas, aparece nuevamente a Moisés en una zarza ardiendo y se revela a sí mismo como el yo soy, el Dios eterno, el único Dios verdadero que ha escuchado la aflicción y el clamor de su pueblo y que ahora ha levantado a Moisés para liberarlo. Todo esto parte de su plan que ya había anunciado, como vimos, Abraham de antemano. Todo esto lo iba a hacer Dios planificadamente. En el mensaje anterior, no el del pastor Sugel, sino el anterior que yo prediqué, vimos cómo Moisés pasa entonces de esta zarza ardiente a ir a proclamar al faraón la voluntad de Dios. Y es este primer encuentro, el decir, ahora voy a hacer la misión. Y al ir Moisés a decir el mensaje, se encuentra con una respuesta sorpresivamente negativa del faraón. Faraón tajantemente le dice, no soltaré a Israel y además duplicaré su trabajo, y en la esclavitud de Israel se vuelve peor y peor. Todo esto estaba pasando para probar y madurar la fe de Moisés y Aarón en medio de todo esto. Pero bueno, después de ese periodo de dudas y dificultades, Dios ya los ha preparado para la misión, los ha fortalecido en su fe, y ahora nos encontramos en el capítulo 7, donde el Señor vuelve a enviar a Moisés y Aarón a hablar con el faraón, ahora ya fortalecidos y con una fe probada. Y leemos esto. Éxodo 7:1. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será como profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales, mis prodigios en la tierra de Egipto. No voy a hablar mucho de lo del endurecimiento del corazón de Faraón, simplemente quiero aclarar que cuando Dios habla de esto, el texto bíblico dice a veces el faraón endureció su corazón, a veces dice Dios endureció el corazón de Faraón. Y lo que pasa es esto: los seres humanos somos pecadores, nuestro corazón está endurecido contra el Señor. La única manera en que nuestro corazón pueda ser ablandado para conocer a Dios es que Dios obre en nosotros activamente. Cuando el Señor simplemente nos deja en nuestro pecado, nuestro corazón es como piedra, dice la palabra. De tal manera que el corazón de piedra debe ser sacado y debe ser puesto un corazón de carne. Por lo tanto, no es que
No es que el faraón quiere adorar a Dios y obedecerle, pero Dios no lo deja. No es eso. Es que el faraón, así como todos nosotros en naturaleza, somos pecaminosos y que Dios lo ha dejado en su propio pecado, y el endurecimiento de su corazón y su rebelión simplemente es libremente expresada por este faraón. Ya habiendo quitado eso, no voy a hablar más del endurecimiento del faraón. Versículo 5. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. En Éxodo 5:2, Faraón ya se había negado a hacer la voluntad de Dios. Como vimos en el primer encuentro de Moisés con Faraón, le dijo que sacara a su pueblo de Egipto, y eso es lo que le dice el faraón a Moisés. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Ahora en Éxodo 7:5 Dios dice: los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Sabrán que yo soy el Señor. Ese es el título del mensaje de hoy. El punto es, todo esto que va a pasar es una respuesta a la pregunta del faraón, que ya le había hecho en el primer encuentro. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? ¿Quién es? Dios mismo nos dice que ese es el propósito de toda esta sección, de todas estas maravillas. Éxodo 9:14 dice: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. ¿Para qué? Para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Éxodo 10 del 1 al 2 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Entonces, no solo el faraón iba a saber quién era el Señor, no solo los egipcios iban a saber quién era el Señor, pero Israel iba a saber a través de todo esto que iba a pasar, todas las plagas, quién es el Señor. Entonces las plagas tendrían el propósito de revelar a todos al único Dios verdadero. El propósito entonces se podría resumir en una sola palabra: revelación. Revelación. Revelar a Dios. Revelar significa remover el velo, quitar el velo, entender por fin algo que no podía entenderse antes, porque no se podía ver, no se podía accesar, estaba escondido, era inaccesible. Ahora, ¿quién es entonces realmente el Señor? ¿Y qué significa eso para ti, para tu familia, para tu vida? Esas dos preguntas son las que abordaremos en el mensaje de hoy. Primero, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El primer milagro con el que nos encontramos aquí en el capítulo 7 es con una vara, otra vez, convertida en serpiente. Con esto Dios anticipa la forma en que Él va a revelar su supremacía al enfrentar a Egipto y al faraón. Vemos Éxodo 7:10, dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron tal como el Señor les había mandado. Aarón echó su vara delante de Faraón, de sus siervos, y esta se convirtió en serpiente.
Entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo en sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. ¿Qué significa esto? Esto es el milagro antes de las 10 plagas. Este milagro resume todo lo que va a pasar, todo el drama, toda la película que va a pasar. Porque en este milagro se enfrenta los dos dioses, entre comillas. El Dios verdadero y el Dios falso. Dios y Faraón, que era adorado como un dios en Egipto. Y se ponen a batallar, por así decirlo, entre estas serpientes. Y la palabra que se usa aquí en hebreo para serpiente es una monstruosa serpiente. Fue la que vino y devoró completamente a todas las serpientes del Faraón. Dios resume entonces en un solo evento lo que sucederá más adelante. Veamos qué va a suceder. Dios aparecerá con portentos y milagros, mientras que el Faraón se va a mostrar desafiante. El Faraón buscará repetir contra Dios algunas de las cosas que él hace y competir. Pero serán vencidos y tragados por Dios como por una monstruosa serpiente. Y al final Dios vencerá, demostrará su superioridad. Entonces, en este evento se resume lo que sucederá simbólicamente. Y así otra vez recordamos el propósito de las 10 plagas. Dios desea revelar su superioridad. De hecho, en Romanos 9:17, Pablo dice esto: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Para lograr entonces eso, Dios ha diseñado algo que podría parecerse un ring de boxeo. Y eso es una excelente metáfora para nosotros entender todo esto. Cuando leemos la Biblia, hay diferentes niveles en el cual leemos. Uno va leyendo las plagas por primera vez y uno se sorprende, wow, pasó esto y pasó esto. Y ya empiezas a preguntarte, ¿cuál es la estructura de esto? Siempre hay una estructura en los escritores bíblicos. Hay un plan, hay un patrón, hay un mensaje que se está dando, hay un arte en la forma en que ellos organizan la escritura de la Biblia. Y bueno, la forma en que se organizan estas plagas es 3 grupos de 3 plagas. Y la última, la 10ª, es la más importante, la final. Todas las plagas se están llevando a esa final. Ahora, vamos a ver otra vez con la analogía de un ring de boxeo que hay varios rounds. Round 1, round 2, round 3. Y así vamos a estar viendo primer round, segundo round, tercer round y el knockout. Esa es exactamente la estructura bíblica que hay acá. Primero vamos a empezar viendo esto de las 10 plagas, que realmente podrían entenderse, siguiendo con nuestra analogía del boxeo, como los 10 golpes. Y esto yo no lo estoy diciendo por la analogía, sino porque históricamente se ha conocido así. Es decir, la Biblia nunca le llama las 10 plagas. Sí, menciona una y otra vez plagas, pero nunca le dice las 10 plagas. Los eventos y milagros que leemos en nuestros capítulos se llama señales y prodigios. Éxodo 7:3 dice:
pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Sin embargo, sí menciona a veces que dice enviaré mis plagas y daré esto en nuestros textos. Pero no todos son plagas, no todos son pestes, no todos son insectos. Entonces, agrupándolas, a veces se llaman los prodigios y milagros, pero en la tradición judía nunca se les llamó las 10 plagas, se les llamó los 10 golpes. Y así nos ayuda en nuestra analogía del boxeo, porque hay 10 golpes, 3 rounds, un knockout al final. Las primeras, entonces vamos a comenzar con el primer round, con las primeras 3 plagas. Dios comienza haciendo maravillas aquí en este primer round. Pero este primer round se caracteriza, todas estas primeras plagas, las 3 primeras plagas, se caracterizan porque Dios comienza, como quien dice, dejándoles participar en la pelea un poquito a ellos. Vemos aquí en estas plagas cómo Dios permite a los magos egipcios responderle con imitaciones hasta que reconocen al final de la tercera plaga su superioridad. Vamos a ver, primera plaga o primer golpe, primera señal, la sangre. Éxodo 7 estamos. Versículo 14, el Señor le dice a Moisés que vaya ante el faraón. Y el versículo 17 dice: en esto conocerás que yo soy el Señor, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá. Y los egipcios tendrán asco de beber agua del Nilo. Ahora vemos en el versículo 20 que Aarón hizo esto, golpeó el agua, se convirtió en sangre. Por cierto, voy a tener que ir muy rápido porque son muchas y son muchos capítulos. Pero quiero decirles el significado de cada una de estas plagas y no podemos leer todos los capítulos. Esta primera plaga, dice el versículo 25, que duró 7 días. 7 días el río fue convertido en sangre. La gente no pudo tomar agua, estaban desesperadas, los peces habían muerto. Algunos comentaristas dicen que esta señal, esta primera señal, quizás significaba para el faraón la muerte de uno de sus dioses más importantes, Osiris. Cada mañana se celebraba que la muerte que el dios Osiris, el dios egipcio, por sus venas que corrían era que surgía el río Nilo. El río Nilo de alguna manera era la obra continua de este dios Osiris. Y ahora este río Nilo completo había muerto. Era sangre por todos lados. No había vida por ningún lado. Dios había destruido a estos dioses, por así decirlo. Esa es una posibilidad del significado. Los magos, dice la palabra, que intentaron imitar esta señal y lograron hacer que un agua se volviera como sangre. Así que Faraón no le hizo caso a Dios y siguió desobedeciendo. Vemos cómo va empezando el round. Dios está dejando que le respondan. Segundo golpe, ranas. Fíjense que en estos primeros golpes Dios siempre da una advertencia antes de golpear al faraón. Y le dice, Éxodo 8:2, si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. Ahora, puede ser que esta señal también demuestre control de Yahvé, de Dios,
sobre la vida. Los egipcios tenían una diosa, Heket, una diosa de la vida y de la fertilidad, que tenía una cabeza de rana. Quizá también era un recordatorio de lo que el faraón había hecho al buscar matar a los recién nacidos en Egipto. Y ahora estas ranas estaban por todos lados, que venían del río Nilo, por todos lados, y no los dejaban tranquilo. El texto pone todos estos detalles asquerosos de que las ranas se le subían en la cama y se le subían encima y se le subían encima de los siervos del faraón y por todos lados. Imagínense, no era que uno los veía de lejos y decía, ay, mira, hay muchas ranas. Es que estaban encima de ellos. Es que iban a abrir algo y salían ranas. Es que las tenían en el pelo. Es que iban a acostarse y habían ranas ahí también. Entonces era algo que no tenía paz. Constantemente le recordaba que Dios estaba en contra de él. Sin embargo, los magos volvieron a imitar el milagro de Dios y el faraón siguió en rebelión. Y ahora viene el tercer golpe que termina el primer round. Y esta tercera señal de Dios da un golpe sin avisar. Primero le decía, si no los dejas ir, te voy a dar. Si no los dejas ir. Y ahora en la tercera, simplemente Dios dice, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. No sé si usted ha lidiado con piojos, pero no es algo bonito. Los magos dice que ya no tenían idea de qué hacer, ya no podía, y se introduce la idea de que este milagro era imposible de replicar para ellos. Éxodo 8:7 dice, entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces, en este tercer golpe que termina el primer round, vemos la victoria de la superioridad de Dios. Y los magos dicen esto con sus propias palabras: Él ha vencido, ¿no? Ese es el dedo de Dios. Esto es imposible de imitar. Y sin embargo, el faraón, a pesar de que sus propios magos le están diciendo que Yahvé es superior, que Jehová es superior, dice, no, yo voy a seguir en mi necedad. Round 2. Y para que vean que esta es la estructura del texto y no una estructura que yo la estoy dando para el mensaje, cada vez que comienza un nuevo round de tres plagas, comienza muy temprano por la mañana. Vemos al siguiente día por la mañana, comienza el segundo round. Dice capítulo 8, el versículo 20. El Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua y dile. Ahí comienza este segundo round, estas siguientes tres golpes o tres plagas. Y en este round Dios quiere enfatizar otro mensaje, y es que Él hace distinción entre su pueblo y el pueblo del faraón. Eso es lo que dice Dios. Él quiere mostrarles: yo hago distinción entre mi pueblo y el pueblo del faraón. Y en este round, en estas plagas, no se menciona que Aarón usa la vara ya. Se enfatiza que Dios está obrando el castigo de sus enemigos sin la vara, y que la salvación de su pueblo Él la está obrando también providencialmente por otro lado. Veamos entonces la cuarta plaga, los insectos. Round 2. Dios envía nuevamente el mensaje al faraón, vuelve a avisarle, deja ir, versículo Éxodo 8, 20 y 21. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Si no, enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas.
Otra vez, como les dije, aquí se introduce la idea de que ellos iban a ser afectados, pero Israel iba a ser protegido. Dice que no se afectaría la tierra de Gosén, donde vivía Israel. ¿Por qué? Versículo 22, Éxodo 8:22. A fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra, que yo habito con mi pueblo, que yo me deleito en mi pueblo, que yo estoy a favor de ellos. Ahora, ellos sufrieron esta plaga de insectos, esta peste por todos lados. Y aquí, en este round, ya empieza a ser más fuerte, más duro Dios, y el faraón empieza a mostrar un poco de debilidad. Va cediendo un poco y le dice que sí, que está bien, que vayan a ofrecer sacrificios a Dios, pero dentro de Egipto, que no salgan de Egipto. Sin embargo, cuando Moisés le dice que no pueden hacer eso, que Dios les ha dicho que tenían que salir, y ya después básicamente Faraón le dice, bueno, lo voy a pensar, y Moisés ora para que la plaga ya pare. Vuelve la rebelión de Faraón y no los deja ir. Y sigue la siguiente plaga, la muerte del ganado. Otra vez, ahí nuevamente se enfatiza la diferencia entre Israel y Egipto. Capítulo 9, versículo 4 dice: el Señor hará distinción entre los ganados de los israelitas y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Ahora, en este golpe de Dios es muy gracioso notar que nos cuenta que el faraón va a investigar para que se asomen a averiguar. Y dice, Faraón envió a ver si le había pasado lo mismo a los israelitas. Y bueno, no se había muerto ni un solo animal, y aún así Faraón continuó en rebeldía contra Dios. Y ahora viene el tercer golpe de este round, y como ustedes saben, nuevamente este tercer golpe viene sin aviso. Ya le avisó en los primeros dos otra vez. Sin aviso. Úlceras en la gente, en la piel de la gente. Dios le dice a Moisés y Aarón en capítulo 9, versículo 8, dice: tomen un puñado de hollín de un horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín es como ceniza, ¿no? En un horno, una fogata, hay ceniza, y esa ceniza él iba a esparcir por el cielo, y eso iba a causar que en toda la gente empezara a ver, en todo el pueblo empezara a ver estas úlceras. Dice versículo 10: y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y ahora el versículo 11 nos dice algo muy interesante: y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Otra vez Dios se está burlando de ellos y está diciendo: ahora, ¿qué pasó con los magos del primer round? Están paralizados, inmóviles, no podían hacer nada, llenos de úlceras. ¿Qué pasó con su poder? ¿Qué pasó con su magia? ¿Qué pasó con que ellos podían hacer lo mismo que Dios? Por supuesto, el faraón siguió en desobediencia. Y ahí, con esa escena de estos magos completamente vencidos y con un Dios poderoso que es superior y vence, termina el segundo round. Comienza entonces
otra mañana, muy temprano, el tercer round. Otra vez, versículo 13, Éxodo 9:13. Entonces el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, en este round final, es el tercero, Dios muestra con más intensidad su poder y enfatiza señales que vienen desde el cielo y que cubren toda la tierra y que son aterradoras. Éxodo 9:14 dice: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ahora se está poniendo más en serio esta pelea. Y entonces viene el granizo. Esa señal comienza con palabras muy duras que Dios dice a Faraón. Escucha bien estas palabras, que si tú fueras Faraón y Dios te dijera esto a ti, te harían temblar. Y yo quiero que entiendan que muchas veces en nuestra sociedad se ve a un diosito. Cuando leemos la Biblia no encontramos a un diosito inofensivo, pequeñito, delicado, que se ofende por todo, que le rompes el corazón por todo. Escucha lo que dice Dios a Faraón. Éxodo 9:14-17. Enviaré mis plagas sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo, para que sepa que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Te está diciendo: ya yo te hubiera matado si hubiera querido. Ya yo hubiera acabado contigo. Versículo 16. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolo ir. Dios está diciendo: tú no sabes con quién estás peleando. ¿Tú crees que yo te estoy mostrando toda mi fuerza, todo mi poder, que yo no puedo contigo? No. Simplemente estoy exhibiendo quién es superior. Es interesante que en esta señal Dios incluso le da oportunidad a algunos egipcios de que si le temen a él, que actúen en obediencia y pongan sus ganados y a ellos mismos en refugio, porque vendría el granizo. Eso está en el versículo 9:20. También vemos que el granizo cayó en todo Egipto y mató a todos los animales y destruyó las plantas que no estaban protegidas, excepto en Gosén, donde estaba Israel. Ahora, este golpe de Dios, de granizo aterrador, yo creo que ustedes vean versículo 23, por ejemplo. Moisés extendió su vara hacia el cielo, 9:23, y el Señor envió truenos y granizo, y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, y hubo granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo muy pesado, tal como no ha habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. Esto fue tan aterrador que por fin vemos al faraón quebrantarse, confesar sus pecados. Dice aquí el faraón, versículo 27: esta vez he pecado. El Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos, los pecadores. Ahora, cuando vemos que Moisés oró por el faraón y se detuvo el granizo,
el faraón regresó a su rebelión. Y otra vez Dios le envió a Moisés, por última vez. Y Dios a través de Moisés le hace esta pregunta directa al faraón. Capítulo 10, versículo 3. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo. Y luego envió un enjambre de langostas. Ahora, yo sé que la palabra langostas puede confundir a algunos. No estamos hablando de la langosta que uno va a comer en un restaurante. Dice, wow, Dios les envió langostas. No. Estos son como grillos, y esto todavía pasa el día de hoy. Pasa en África, pasa en algunos lugares. Enjambres que vuelan como grillos y llegan y se van comiendo todo. Son terribles porque come toda la agricultura y puede hacer que todo un pueblo muera de hambre porque se acabó toda la comida. Y en nada, en cuestión de minutos, acaban con todo. Con todos los árboles, con todas las frutas, con toda la comida que había. Y esto se ha visto, incluso en unos años había visto unas noticias sobre esto en algunos lugares en África. Entonces, eso significa que Dios envió la enjambre de langostas. Ahora, en esta plaga, Dios venció de tal manera que ya no los magos, que ya no se vuelven a mencionar, sino ahora los siervos del faraón, los más cercanos. El versículo Éxodo 10:7, vemos que dicen esto: los siervos de faraón le dijeron, ¿hasta cuándo este hombre nos será causa de ruina? Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿No se da cuenta de que Egipto está destruido? Sus siervos ahora están confesando la superioridad de Yahvé, de Jehová, del Dios de Israel, y diciendo, ríndete, esta pelea ya está perdida, humíllate ante el Señor. La peste llegó y el faraón terminó humillándose nuevamente. Versículo 16 y 17. He pecado contra el Señor y contra ustedes, les ruego que me perdonen mi pecado, dice. Pero después de que Moisés oró y se fue la peste, Faraón regresó a su rebeldía. Y si van por la cuenta, ya con esas langostas vamos por el segundo golpe del tercer round. ¿Y qué viene? El tercer golpe, que siempre viene sin aviso. Y sin aviso, Dios envía su tercer golpe, el tercer round, tinieblas. ¿Qué significa esto? Digo, uno piensa, pues, mucho peor todo lo demás anterior, ¿no? No. Esto es también simbólico, porque el sol era el Dios supremo que los egipcios adoraban. Y este golpe proclamaba la superioridad de Yahvé, de Jehová, de Dios de Israel, sobre el sol, sobre todos los ídolos de Egipto y sobre todo lo que el faraón no podía controlar. Dios era supremo sobre lo más supremo que ellos conocían. Y por 3 días estuvo en completas tinieblas. Ahora, algunos estudiosos piensan que estas tinieblas tienen que ver estaba mezclado con algo de arena y de una tormenta de arena que no podían ver, porque dice que se podía incluso tocar, dice el texto bíblico. La peste, entonces, no era una peste, eran las tinieblas. Ante esto el faraón le dice por fin que se pueden ir de Egipto, pero que se vayan sin su ganado, sin sus vacas, sin sus cosas. Moisés le dice que no, que tienen que llevarse sus ganados porque si no, no puede ofrecer un sacrificio a Dios. Hay más razones, pero Moisés nomás le da una.
Porque Dios les prometió desde antes, ustedes se llevarán oro y muchas cosas de ellos, no se van a ir con las manos vacías. Pero Moisés le dice, tenemos que ir con ganado para sacrificar a nuestro Dios. No pueden llegar a un acuerdo y Faraón se enoja con Moisés. Y le dice, Éxodo 10, 28, 29. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, cuídate de volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Primera vez que Faraón amenaza de muerte a Moisés. ¿Y qué le responde Moisés? Moisés está enojado y le dice, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. Al decir eso, Moisés está anunciando que ya la derrota fue inminente y quizá la muerte de Faraón se aproxima. Es decir, dice, ya no me vuelvas a ver. Ya no te voy a volver a ver. Créeme, no te voy a volver a ver. No vas a estar ya más acá. El capítulo 11, Moisés anuncia a Faraón un último golpe, una última señal, una última plaga que Dios tiene para el Faraón. El knockout. 11, versículo 8 dice, y Moisés salió ardiendo en ira de la presencia de Faraón. Ahora, pero ¿qué es lo que Moisés le dijo? Que iban a morir todos los primogénitos de Egipto. Muchos de ustedes son padres. Todos ustedes son hijos. Podía ser que el dios Sol había sido vencido, podía ser que ya no había comida, pero que su hijo primogénito muriera. Eso ya tocaba lo más profundo del corazón de Faraón. Además, el hijo de Faraón era considerado un dios. El hijo de Dios. Y Dios está diciendo, yo estoy rescatando a mi hijo, que es Israel. De Egipto llamé a mi hijo. Y ahora tú querías matar a mi hijo. Yo voy a rescatar a mi hijo y yo voy a matar a tu hijo. Cada una de las plagas estaba dirigiéndose hacia la más importante, hacia la principal. Esta muerte de los primogénitos, donde todos los primeros hijos de Egipto morían, iba a revelar algo muy profundo teológicamente. Aquí se revela, hermanos, la antigua batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. El faraón hirió a la simiente o a los hijos, a la generación de la promesa de Dios. Pero ahora él iba a vencer, a matar a la simiente de la serpiente, simbólicamente. El suceso de la muerte de los primogénitos y la salvación de Israel mediante la sangre de un cordero tiene un profundo significado y se vuelve el fundamento de la celebración de la Pascua judía en nuestro capítulo 11 y 12. Y luego nos lleva a entender la cruz. Yo tengo una profunda tristeza de que no podemos profundizar en cada detalle del capítulo 11 y 12 de la Pascua. Pero eso es lo que se celebraba en la Pascua. La muerte de los primogénitos de Egipto y la redención de los primogénitos de Israel. ¿Y cómo se llevó a cabo esa redención? Dios da detalle tras detalle de cómo ellos tenían que matar a un cordero. Y tenía que ser un cordero específico y tenían que poner su sangre en los dinteles de la puerta. Y la muerte iba a venir y cuando viera la sangre ellos iban a ser salvos.
pero los que no estuvieran cubiertos por la sangre del Cordero, entonces morirían bajo la ira de Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas por lo menos una cosa de estos capítulos, y es cómo esto nos lleva a entender la cruz. Y así, y terminando, Juan 1:29, Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús, he aquí el Cordero de Dios, le dice a Jesús, que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7 dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua. ¿Sabías eso? Fue en la fiesta que celebraba este acontecimiento en el que Jesús murió. En la Pascua judía tenía esto que se establece aquí en estos capítulos, que 5 días antes del día de la expiación de la Pascua tenía que apartarse el cordero que iba a ser sacrificado. Los escritores de los evangelios son explícitos y cuidadosos en decirnos que Jesús llegó a Jerusalén 5 días antes de su muerte. También Dios dijo a Israel aquí que el cordero que iba a ser sacrificado debía ser un cordero sin defecto ni mancha. Éxodo 12:5. La Biblia describe a Jesús como un cordero sin mancha ni defecto, un cordero perfecto, es decir, un hombre sin pecado y sin imperfección. Jesús murió y fue sacrificado en el mismo día que se celebraba el sacrificio del cordero de la Pascua judía. Es decir, mientras Jesús colgaba en la cruz, en el templo los judíos estaban celebrando el día de la expiación, donde se conmemoraba ese día y se mataba, sacrificaba este cordero para redimir a los hijos de Israel. En la Pascua, el cordero era asado y comido. Vemos en Éxodo 12:46 cómo debía asarse y cocinarse el cordero. Ninguno de sus huesos debía ser quebrantado. Éxodo 12:46. Y aunque era costumbre romper la pierna de los crucificados, ¿qué dice la Biblia? Que no le rompieron las piernas a Jesús porque ya estaba muerto. Juan 19:32-33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. En la cruz sucedieron 3 cosas. El pecado de todos los que habían de creer estaba siendo cargado por Cristo en la cruz. Segundo, la ira del juicio justo de Dios estaba siendo derramado en Cristo crucificado. Y tercero, la redención y reconciliación de su pueblo estaba siendo pagada. En conclusión, en la 10ª plaga, en el 10º golpe, en el knockout que termina la batalla entre Dios y el faraón, Dios tuvo victoria sobre sus enemigos al traer muerte a los primogénitos de Egipto. Eso anticipaba lo que Dios haría en la cruz. En el Calvario, Dios tuvo victoria sobre sus enemigos y fue glorificado, pero ahora fue mediante una aparente derrota, donde Dios mismo fue el que murió. Dios mismo fue el crucificado. Y esta aparente derrota fue una perfecta victoria en humillación, que es lo que se llama la locura del mensaje de la cruz. Llevando sobre sí mismo el pecado de todos nosotros, sufriendo la muerte de nosotros para que tengamos vida. Isaías 53 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros los tuvimos por azotado, por herido por Dios, afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones,
molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Saben que en esta historia nosotros no somos naturalmente el pueblo de Israel? No hay muchos judíos acá. Seríamos naturalmente los egipcios. Y en la cruz Dios abrió el camino de tal manera que Él llevara la condenación que los egipcios deberíamos llevar, para que pudiéramos tener acceso y ser parte de su pueblo y ser ahora el Israel de Dios. Él dio su vida por sus enemigos y ofreció un perdón gratuito, costoso para Él, gratuito para nosotros, dándole la bienvenida a los que antes éramos enemigos de Dios, a ser su pueblo, sus hijos, su rebaño. Haciendo eso, el Señor ha revelado su poder y su salvación. ¿Y qué significa eso para ti? ¿Cómo esa revelación impacta tu vida? Esa es la pregunta con la que concluimos. Y esta pregunta de quién soy yo ante el Señor. La primera pregunta es ¿quién es el Señor? Y vimos quién es el Señor. La segunda es ¿quién soy yo ante el Señor? Y esto en vez de ser un segundo punto, realmente es una conclusión y una aplicación de quién soy yo ante el Señor. En esta historia que conocemos a Dios, también debemos conocernos a nosotros mismos. Y así como hay dos pueblos en Egipto, los egipcios y los israelitas, así siempre han habido dos tipos de personas en el mundo: los que están con Dios y los que están contra Dios. Los que abrazan su palabra y los que se burlan y se oponen a su palabra. Así que yo quiero distinguir entre esas dos personas, y probablemente tú cabes en alguna de esas dos categorías hoy. ¿Quién eres tú ante este Señor? Primer grupo, si vives en rebeldía contra Dios, eres como el faraón y los egipcios ante el Señor. Si vives en rebeldía contra la palabra de Dios, si vives en rebeldía contra los mandamientos de Dios, si vives en incredulidad contra el evangelio de Dios, por más que busques mantener tu rebeldía, no tienes poder alguno, vas a ser vencido. Y que esta historia te ayude a entender que Dios siempre vencerá. La gran pregunta realmente es la que Dios hizo si tú estás todavía en rebelión contra Dios y en incredulidad. Si tú te opones a volverte cristiano, mira esta pregunta de Dios: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, dijo Dios. Fíjense la pregunta de Dios. Él no está diciendo, por favor, acéptame. ¿Hasta cuándo me dejarás fuera de la puerta de tu corazón? Ábreme, tengo frío. Dios está diciendo, ¿hasta cuándo vas a oponerte y rehusarte a humillarte delante de mí? Porque eso es lo que se requiere ante el Señor Todopoderoso. Es que Él es Dios, es que Él es el Señor, es que Él es el Rey, y nosotros no somos nada, somos pecadores, somos basura ante Él.
Y por lo tanto, todo el que se humille ante Él será recibido y será exaltado. ¿Sabes que aún no es demasiado tarde para ti? El profeta Isaías dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. ¿Por qué vas a sufrir tú el mismo destino que el faraón? Si estás escuchando la palabra de Dios, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de Dios? Yo quiero dejarte una salida, una instrucción positiva, un paso al que tomar, usando las mismas palabras que usó el faraón. Éxodo 9:27. Simplemente acércate al Señor y de todo corazón dile: he pecado, el Señor es justo, y yo y mi pueblo los impíos. Cuando tú entiendes esto, tú entiendes el corazón de lo que es el llamado a la salvación. Y es que no te está pidiendo absolutamente nada Dios. No te está pidiendo que seas la mejor persona, o alguien muy importante, o muy inteligente, o muy sabio, o muy piadoso, sino que te humilles ante el Señor. Y mira lo que hace el faraón: he pecado, el Señor es el justo, y yo y mi pueblo los impíos. ¿Acaso no puedes hacer eso si estás alejado del Señor? Si has abandonado al Señor, si estás en rebeldía contra Dios, ¿no puedes reconocer eso? He pecado. El Señor es el justo, yo y mi pueblo los impíos. Humíllate ante el Señor y busca su salvación hoy, en tanto está cercano. En segundo lugar, si tú eres un cristiano, si tú vives en dependencia de Dios y has abrazado a Cristo como tu Salvador, ¿qué aplicación hay para ti? Bueno, tú eres Israel ante el Señor. Romanos 9-11 nos dice que fuimos puestos dentro de la vid, engajados, puestos en Israel. Y yo quiero que tú veas que todo esto está escrito otra vez, no solo para que Dios fuera revelado y para que Egipto conociera quién es Dios, sino para que Israel conociera quién es Dios. Y también para que Israel conociera quién es Israel. ¿Quién eres tú? Porque Dios hizo distinción entre Egipto e Israel. Y yo sé que como cristiano pasamos tiempos en el que nos sentimos solos, abandonados, quizá descuidados, pero créeme, el Señor te ama con un amor especial y único, y hace distinción entre ti que eres de Cristo y los que no son de Cristo. Y te cuida de una manera tan especial y te ve de una manera tan única y tiene paciencia contigo y te pastorea y te ama. También quiero que entiendas la salvación del Señor, que te maravilles y te goces en esto, que mires el amor con el que Él te ha amado. Merecías condenación y muerte, y Él tomó tu muerte en tu lugar. Merecías juicio, y Él lo recibió en la cruz por ti. Merecías que el poder de Dios te destruyera, y el poder de Dios te ha salvado. ¿Cómo no confiar en nuestro Dios que nos ha amado de esa manera? ¿Cómo no confiar en el que nos ha aceptado y que nos ama y que nos cuida en nuestras necesidades cotidianas cuando Él lo ha dado todo por nosotros?
Romanos 8:3. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Iglesia amada, tu Dios es superior y es tuyo y tú eres de Él, y sus manos poderosas te sostienen y te han salvado y te pastorean. Eres amado de una manera especial y única como el pueblo de Dios. Así que estas escrituras te ayuden a entender quién es el Señor. Vamos a orar. Te pido, Dios, que sigas usando estas escrituras en nuestras vidas, en nuestras familias, durante la semana, durante este día, para ministrarnos, para pastorearnos, para mostrarnos tu gloria y tu poder. Consuela y conforta a tu iglesia de que es amada y protegida y salvada por ti. Y Señor, quebranta y salva y rescata a los incrédulos. Haz un milagro en ellos, Señor. Transfórmalos y muéstrales tu gloria, la gloria de tu cruz y de tu resurrección y de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.